En este video vamos a desarrollar un problema de trabajo mecánico. El problema dice lo siguiente: una fuerza horizontal constante F igual a 12 Newton empuja un bloque sobre un plano inclinado, trasladándolo desde A hasta B tal como se muestra en la figura. ¿Cuál es el trabajo que realiza la fuerza? Bien, entonces nos dicen aquí que tenemos una fuerza que está empujando un bloque y que lo traslada desde A hasta B. Vemos que la dirección del vector de la fuerza es horizontal, o es paralela con relación al cateto adyacente de el plano inclinado. Entonces nosotros tenemos que aprender a diferenciar hacia dónde o en qué sentido y en qué dirección se está aplicando la fuerza, porque este vector fuerza puede estar aplicado directamente sobre la distancia de la hipotenusa según el plano inclinado que nos muestra la figura. Pero en este caso vemos que la dirección de la fuerza coincide más bien con el cateto adyacente de este triángulo rectángulo. Bien, entonces tenemos que tener cuidado con esas observaciones porque en el trabajo la fuerza es paralela a la distancia, al vector de la distancia. Pero desarrollemos este problema. Lo primero que tenemos aquí es que en este plano inclinado debemos conocer la distancia desde A hasta B y la distancia que nos dan es de 6 metros. Bien, pero si conocemos un lado del triángulo rectángulo y conocemos el ángulo, entonces podemos aplicar las funciones trigonométricas para encontrar los otros lados restantes del triángulo rectángulo. Si aplicamos la función seno del ángulo, sabemos que es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Como ya nos dan el cateto opuesto, entonces vamos a utilizar la función seno del ángulo de inicio. El seno del ángulo, que es 37 grados, es igual al cateto opuesto, que son 6 metros, dividido entre la hipotenusa. Luego la hipotenusa que está dividiendo lo pasamos a multiplicar. Hipotenusa por el seno de 37 igual a 6 metros y luego despejamos para la hipotenusa. La hipotenusa es igual a 6 metros y esto que está multiplicando pasa a dividir. 6 metros entre el seno de 37 grados nos da 9.96, que redondeado nos da 10 metros. Por lo tanto, la longitud de A a B que andamos buscando es de 10 metros. Ya encontrada esa longitud, entonces nosotros podemos aplicar la fórmula para calcular el trabajo mecánico, que es W mayúscula es igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Si nosotros aplicamos esa fórmula y sustituimos valores, vemos que el trabajo es igual. La fuerza, ¿cuál es el valor de la fuerza? 12 newton. Vamos a obviar unidades. Por la distancia, ¿cuál es la distancia? Pues la que acabamos de encontrar desde A hasta B, hay una distancia de 10 metros. Multiplicado por ¿quién? Por el coseno de 37 grados. Entonces, si nosotros hacemos esa operación en la calculadora científica, vemos que el trabajo nos da 95.8, que es igual a 96 joules ya redondeado. O sea que el trabajo que efectúa esa fuerza aplicándose en esa dirección y en ese sentido sobre ese bloque para subirlo desde A hasta B es de 96 joules. Muy bien, pero existe otra forma de calcular también el trabajo que lo demuestran o lo explican en otros videos. Como la fuerza que tenemos aquí es paralela a esta componente de la distancia, en este caso es el cateto adyacente de este triángulo rectángulo, entonces nosotros podemos encontrar esta distancia y aplicamos la fórmula trabajo igual a fuerza por distancia únicamente. Entonces el valor de esta fuerza multiplicado por esta distancia, y es lo que vamos a desarrollar en este momento. Bien, como este lado no lo conocemos, pero sí podemos encontrarlo a través de la función trigonométrica coseno del ángulo. Coseno del ángulo nos dice que es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. En este caso, aquí tenemos un error porque no es cateto opuesto, sino que es cateto adyacente. Entonces, coseno del ángulo es cateto adyacente entre hipotenusa. Sustituimos valores. Coseno de 37 es igual. ¿Quién es el cateto adyacente? Entonces, es el lado que nosotros andamos buscando. Y conocemos la hipotenusa. Observen que en este lado estamos utilizando el valor de la hipotenusa porque ya lo encontramos aquí. Entonces, se nos va a hacer más fácil hacer el despeje para el cateto adyacente. Entonces el cateto adyacente va a ser igual, este 10 que está dividiendo pasa a multiplicar 10 por el coseno de 37, entonces el cateto adyacente nos va a dar 7.98, que redondeado es 8 metros. Aquí hacemos el redondeo porque en triángulos rectángulos es mejor conocer, o en plano inclinado es mejor conocer los lados con números enteros, entonces por eso estamos haciendo el redondeo.
Bien, como ya encontramos cuánto mide esta componente horizontal de este vector de distancia acá, entonces nosotros podemos aplicar la fórmula directa que trabajo es igual a la fuerza por la distancia, es decir, a la fuerza paralela a la distancia. Como la fuerza que tenemos aquí es paralela a esta distancia que encontramos, que es de 8 metros, entonces solo la multiplicamos. Entonces el trabajo va a ser igual a la fuerza que es de 12 newton que nos da el problema, multiplicado por esa distancia de 8. 12 por 8 da 96. Bien, les he explicado los dos métodos para que ustedes tengan una idea y no se vayan a sorprender cuando en otros videos vean la otra forma de resolver el problema. Pero en mi caso particular yo les recomiendo manejar las dos, o de preferencia manejar la primera, el primer método, que nos dice que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Bien, espero hayan entendido este problema introductorio de el tema trabajo mecánico.